Vamos a iniciar precisamente ahora el debate que os anticipaba antes, un debate entre los verdaderos protagonistas de este mundo que nos ha descrito, yo creo que de manera brillante, Margarita. Para ello voy a pedir que se unan a este pequeño, stand improvisado, a Manuel Martínez, director de innovación de Ferrovial, Innovación Abierta, encantado, y a Carlota Corzo, millennial, de profesión millennial. Bueno, Carlota, además de profesión millennial, es licenciada en Bellas Artes, pero luego nos va a contar un poquito más cuál ha sido su recorrido hasta llegar hasta este momento. Yo empezaría con esa prueba del algodón. ¿Hasta qué punto os sentís, vamos a empezar contigo, Carlota, hasta qué punto te sientes identificada con lo que nos ha contado Margarita? ¿Con todo? ¿Con parte? Sigue aquí Margarita, que te está escuchando. Bueno, a mí antes de venir a esta charla y cuando me lo propusiste, ya me habéis pasado un poco de información sobre el trabajo que hacía Margarita, sobre estas investigaciones que se habían hecho sobre los millennials, y estoy investigando un poco. No estaba muy segura qué partes iba a tocar Margarita, pero me hice yo un poco mi esquema mental e intenté centrarme. Entonces, bueno, sí que considero que somos la generación más preparada que ha habido hasta ahora. El número de graduados es enorme, al menos hasta ahora, en todo el tiempo que ha habido, y no solo en ese aspecto. También normalmente tenemos el título de inglés, hemos hecho 1000 prácticas, 1000 historias, nos hemos motivado, nos hemos movido, y sin embargo parece ser que sigue sin ser suficiente, que es el problema que, bueno, que al fin y al cabo yo creo que esta organización trata de solventar. Después, por en tu caso, Carlota, sí. Bueno, tu recorrido es impresionante, empezaste Bellas Artes en una universidad, sí. Luego te fuiste a Grecia, luego sí. Volviste a terminar la carrera en Madrid, tienes un montón de iniciativas también de responsabilidad social, por así decir, estás sí. Intentando poner en marcha también alguna startup, es decir, te sientes en ese sentido identificada de los múltiples intereses, ¿no? Sí, y de hecho una de las cosas que hablaba ella, que no había encontrado, que me ha gustado mucho, es sobre esa motivación. Es decir, yo desde que empecé la carrera, digamos, y bueno, ya desde antes, como decía ella, a mí mi carrera me ha apasionado. Sin embargo, como siempre he estado con la sensación de que había algo más que tenía que hacer y que no estaba segura qué era, y eso es lo que me ha motivado en cierto aspecto a pues, meterme en organizaciones benéficas, colaborar, probar 1000 cosas distintas, vamos, sin un momento en ningún sentido. Pero bueno. Por otra parte, una cosa que también destacaba de lo que dijo Margarita es la mentalidad abierta y la propensión al cambio. Hoy en día, con cómo va cambiando el mundo, lo rápido que cambia y toda la amplitud de variedad de cosas que se ofrecen, parece ser que el cambio es la mejor manera de mejorar. Yo creo que siempre supone mejora, porque incluso cuando te equivocas, eso hace que aprendas y por tanto ya vuelves a mejorar otra vez, y considero que cuanto más se desarrolle uno, más podrá aportar a la sociedad y a los demás, que también es algo que me ha gustado mucho, que ha dicho Margarita. Estupendo. Manuel, ¿tú cómo lo ves desde la perspectiva de una organización que está en plena transformación y que, en fin, está sabiendo reinventarse cada día? Ferrovial. Yo creo que lo que ha descrito Margarita no es ni más ni menos que los millennials son ciudadanos de este mundo, un mundo que es global, donde las compañías que pueden competir en tu mercado no son aquellas que tradicionalmente, o no son solo aquellas que tradicionalmente están en tu campo de actividad, en tu industria, sino que aparecen de cualquier sitio. Ejemplos son múltiples, un Google Maps frente a un TomTom, un Airbnb frente a las cadenas hoteleras. Por lo tanto, el mundo es global, ¿no? Luego las soluciones tampoco son sencillas, ¿no? Vivimos en un mundo donde las soluciones cada vez son más complejas. Un ejemplo de esto podríamos utilizar los puestos de trabajo, ¿no? Hace 10 años los puestos más demandados los comparamos con los que hoy probablemente no existían la gran mayor parte de los trabajos que se demandan hoy, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el mundo pues, existe esa volatilidad, esa complejidad, y por último yo me atrevería a destacar lo que es la aceleración del cambio, ¿no? Podemos verlo en términos de innovación, pero sencillamente, si queremos coger una única métrica, en el SP500, ¿no? o en las grandes compañías del mundo, miramos hace 80 años cuál era la vida media de una compañía, ¿no? Y eran compañías casi centenarias, eran compañías que vivían durante 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Hoy en día la vida media de una compañía en ese índice está en torno a 18, 15, algunos hablan de solo 12 años.
años, ¿no? Son innumerables los ejemplos de compañías que han desaparecido, grandes, que han liderado sus propias industrias. Por lo tanto, mundo global, soluciones complejas, cambio acelerado. Hay un palabra ahora muy de moda, ¿no? Que es el VUCA, ¿no? Esto de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ¿no? Ambigüedad del mundo, y por lo tanto los millennials son hijos de este mundo y las compañías... Y de este contexto, claro. En este contexto, y las compañías lógicamente también están en este contexto. Y tú que estás en ese movimiento, bueno, pues apareces, eres director de innovación abierta de Ferrovial, y mucha gente se preguntará, lo comentábamos el otro día precisamente preparando esta conversación, Carlota me decía, ¿y eso qué es? Dije, buena pregunta, se la vamos a hacer. ¿Qué es un director de innovación abierta y cuáles son tus retos en Ferrovial? Lo primero yo definiría, decir, innovación es invención más comercialización, si queremos decirlo de una forma sencilla, utilizando las matemáticas. Son ideas originales, ¿no? que generan riqueza de forma sostenible, ¿no? Y esto dice, bueno, pues uno lo puede hacer con recursos propios, como tradicionalmente se ha estado haciendo durante toda la segunda mitad del siglo XX, ejemplos de compañías como la AT&T con sus laboratorios Bell o muchas otras, ¿no? Y esto empieza a cambiar a finales del siglo pasado y ya en esta década, ¿no? Que es las ideas no son monopolio de nadie, ¿no? Están desigualmente distribuidas, ¿no? Un concepto que Hayek ya había avanzado, y por lo tanto cómo capturar, ¿no? Ese talento va a ser la clave, o ese conocimiento va a ser una de las claves. O sea, eres un cazador de ideas. Bien, podríamos decirlo de una manera... sí, alquilar inteligencia, ¿no? Si queremos. Bill Joy se le atribuye una cita que dice the smart people don't work for you, ¿no? Es decir, la gente más inteligente no está trabajando para ti, no es porque las compañías no sean capaces de utilizar sus procesos de recruiting, sino que efectivamente esa deslocalización del conocimiento, y ese conocimiento que tiene también un aspecto pegajoso, ¿no? que hablaba el profesor von Hippel en el MIT, quiere decir que hay un coste por transferir ese conocimiento, y por lo tanto hay que mapear adecuadamente sobre los retos de una compañía cómo resolver ese talento, y no es únicamente a golpe de talonario de arrastrar, ¿no? y contratar a todos ese conocimiento, sino cómo eres capaz de manejar eso en ese, quizá me gusta más, alquilar inteligencia. Ese podría ser una buena definición de innovación abierta. Y en este contexto, Carlota, tú escuchas a Manuel, escuchas obviamente a una persona que sabe de lo que está hablando, que representa además una organización de primer nivel, bueno, no solo en el contexto nacional, sino también a nivel internacional, y tú que eres un auténtico torbellino y que veíamos cómo precisamente estás llena de creatividad, ¿no? Y decías, a mí lo que más, me contabas antes de empezar esta charla, lo que más me gusta y lo que más me ha llenado de la carrera que he hecho, ¿no? Del estudio, los estudios de Bellas Artes, ha sido que han sacado de mí toda la creatividad que llevo dentro. ¿Cómo ves esto? Es decir, ¿qué es lo que te falta a ti o qué es lo que ves que te faltaría para llegar a una organización como la que nos cuenta Manuel? A ver, bueno, yo he tenido la suerte de poder tocar un poco lo que es el mundo laboral y además en el campo de las artes, por lo cual me siento, como he dicho, muy afortunada. Sin embargo, cuando acabé la carrera me encontré un poco, y mira que ya estaba mucho antes pensando qué hago, un máster, a dónde me voy, qué busco, pero me encontré un poco con ese vacío de pensar, ahora, ¿qué hago? O cómo enfoco mi vida para ser lo más eficiente posible con respecto a los objetivos que quiero alcanzar. Es decir, qué pasos tengo que dar. Y en ese aspecto me hice foco, me paré este verano después de varios años de muchísima actividad, lo cual fue un poco difícil, pero fue un aprendizaje muy bueno. Y me di cuenta que lo que comentábamos, lo que más valoré en mi carrera que me ha aportado es la creatividad. La creatividad en tanto a la hora de solucionar problemas, en tanto a separarse de lo que es la obcecación y poder buscar con otra mirada todo, y en tanto a la innovación. Entonces, un poco el salto que yo buscaba y que es lo que creo he encontrado en esta Business School es cómo conseguir que esa creatividad pase a ser aplicable, es decir, bajar un poco las ideas a lo terrenal en ese aspecto. Estupendo, con lo cual es ese camino de la creatividad, digamos, un poco como gran palabra, ¿no?, a la realidad del día a día, ¿no? Cómo conseguimos hacer esa aplicabilidad.
Manuel, ¿y vosotros cómo seleccionáis el talento? Porque claro, aquí tienes un talento Ay, sí. estupendo. ¿Cómo Ahora, lo ¿qué decidís? hacemos? ¿Cómo De hecho, esa es la clave, ¿no? La clave en innovación abierta es qué parte de la innovación tengo que sacar fuera, cómo resuelvo eso, cómo identifico esos caladeros, ¿no? de innovación, de resolución, ¿no? Aquí tenemos, lógicamente, esto es un ecosistema, es decir, no hay una receta única que digas, esta es lo que tienes que aplicar. En términos de grandes compañías, bueno, pues es trabajar efectivamente con los mejores en sus campos de conocimiento. Puede ser grandes centros de investigación, como el MIT que mencionaba antes, pueden ser startups, pequeñas compañías, y ahí hay un proceso de evaluación, filtrado, identificación, ¿no? Que popularmente se conoce como scouting. Y en términos de empleados dentro de la compañía, pues también hay un talento dentro de la compañía en estos términos, hablando en creatividad, hablando de innovación, donde no está dentro de los mapas habituales de los high potentials o los key talent, ¿no? que tienen las compañías, sino que nosotros utilizamos un programa de ideación que se llama Zuritanken, donde tenemos 4 retos por cada unidad de negocio, y empleados, da igual a dónde pertenezcan, en qué unidad trabajen, pueden proponer sus ideas y resolverlo, y nos encontramos con ideadores en serie, gente que es capaz, ¿no? que tiene consecutivamente muy buenas ideas y además que quedan bien posicionadas en cualquiera de los retos. La clave aquí sería cómo identificamos el talento que está fuera, y en esto, bueno, pues hay prácticas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros en 1990 fuimos los primeros en poner un programa de graduates sobre universidades en las cuales, lógicamente, usted tiene que tener un conocimiento funcional profundo, es decir, puentes, ¿no? túneles, gestión de infraestructuras, aeropuertos, autopistas, no es algo bueno, que pueda hacer cualquier persona, necesitas unas capacidades, unos hard skills específicos, y ahí en esas escuelas de negocio tenemos un programa de graduate desde hace 25 años, ¿no? No se llamaba así, pero eso es básicamente lo que era. Y aparte luego está todo lo que tiene que ver con co-creación, co-ideación, donde ahí en grandes proyectos más disruptivos buscamos perfiles más diversos. La clave aquí entonces es el recurso escaso es el talento, y hablamos un poco de ese perfil, de esa persona tipo T, ¿no? Decía antes ese conocimiento funcional profundo, que es ese palo largo de la T, pero luego que es capaz de conectar, ¿no? Que tiene esos bracitos, que es capaz de conectar ese conocimiento funcional profundo con otras áreas, ¿no? de actividad, financiero, bellas artes, algo más creativo, para construir una solución y llevarla al mercado, ¿no? Es inventar más, comercializar, que es básicamente la... Y este tipo de perfiles, con ese conocimiento técnico profundo, volvemos a la idea de la T, ¿no? Sí. Ese conocimiento técnico profundo y al mismo tiempo esa habilidad para conectar, ¿hasta qué punto es fácil encontrarlo? Bueno, hay que desarrollarlo, eso requiere una cultura de aprendizaje precisamente para pensar fuera de la caja, ¿no? para ser capaz de tener esas habilidades de comunicación que Margarita destacaba antes como una de las claves de esta generación. Lógicamente no es algo que viene innato, hay algunas por culturas, también es un tema muy cultural, ¿no? Por regiones geográficas, pero básicamente es algo en lo que hay que trabajar dentro de la compañía para desarrollarlo dentro de los propios empleados o buscarlo fuera para que poder hacer esa inyección de esa materia prima, de ese conocimiento que viene de fuera y que trate de adaptar en esa cultura, ¿no? Es decir, es ese, no diría un choque de trenes, pero efectivamente hay parte de amoldar esa vía para conseguir que los millennials integren eso que ya tienen, porque son ciudadanos del mundo de hoy, dentro de la potencia, la escala de una gran compañía. Luego, por tanto, estamos hablando de agilidad, estamos hablando del cómo innovar más que el del qué, ¿no? o dónde. En ese engranaje, en esa capacidad de ajustar precisamente lo que los millennials son capaces de ofrecer y lo que las organizaciones están buscando. Ahora hemos tenido la oportunidad de escuchar a Manuel pues, explicándonos claramente cuáles son los retos que tienen. Tú esto, Carlota, ¿cómo lo ves? ¿Sigues interesada en trabajar en una gran organización? ¿Te sientes identificada con este tipo de proyectos? Sí, vamos a Sí. ver. No, es que Buenas noticias. Claro, vamos a ver, hablábamos un poco de cómo desde Bellas Artes o desde cualquier ámbito cómo me interesaba tanto el mundo de la empresa. Y a eso he de decir que es que el mercado laboral básicamente está compuesto por empresas, todo. Es como funciona. Entonces, en ese punto, un poco lo que comentaba antes, a mí lo que me interesa es llegar a aplicar esa creatividad a este mundo. Por 3 razones. Por un lado, para que pase a ser algo útil. Por otra parte, para que tenga unos resultados directos. Es decir,
pretendo aprender cómo esa creatividad genera unos resultados directamente, perdón por repetirme. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos, y por eso nos llamamos Impact Business School, es generar impacto en las organizaciones, claro. y en la Y por y en la otra sociedad. parte, como lo que decía Margarita y como acabas de decir tú en la sociedad, ser capaz de generar un cambio. Yo, como objetivo a largo plazo, una vez me paré y puse a hacer foco y todo esto, igual que lo que decía Margarita puede sonar un poco utópico, pero sí que considero que hay que soñar grande y que si a largo plazo tengo claro que quiero acabar generando un cambio, pues tengo que mirar los pasos para conseguirlo, y considero que el mundo de las empresas es algo fundamental y que aplicar esa creatividad a este mundo con estos pasos será la manera. Y ese perfil T que nos decía antes de conocimiento profundo, funcional, en un aspecto concreto, y esa conectividad, ¿tú cómo lo ves? ¿Te ves en ese...? Sí, en realidad lo veo fundamental. Considero que este verano estuve estudiando bastante sobre creatividad porque me interesé muchísimo por el tema y fue como acabé conociendo la Business School. Y bueno, digamos que la creatividad aflora, sí, pero para eso necesitas tener un conocimiento previo, es básico, porque si no tienes un conocimiento técnico previo de todo y cómo funciona y con qué se puede relacionar y en qué ámbitos, sin eso no eres capaz de generar las ideas necesarias para un verdadero cambio, porque no lo conoces. Bueno, en este contexto, y esta sería una pregunta un poco abierta a los dos, bueno, pues ya entendemos, digamos, qué es lo que buscas, qué es lo que la organización como tal también está buscando. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta como sociedad, como generación, como conjunto de, digamos, de la sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos falta para llegar a ese punto? Yo creo que lo hemos mencionado más o menos, o está entre líneas, ¿no? Es esa cultura de aprendizaje, precisamente ese poder llevar a solución, poder implantar eso de forma ágil, ¿no? Es esa cultura de aprendizaje, esa capacidad de extraer lo que está ocurriendo y introducirlo, ¿no? y plasmarlo en algo, ¿no?, que tiene sentido y que genera impacto, genera riqueza, ¿no?, de forma sostenible. En términos generales hablaríamos de ventajas adaptativas, ¿no? Es decir, yo creo que lo que nos falta a las organizaciones es esas, sobre todo a las grandes compañías, ¿no?, son cómo podemos incorporar esas capacidades de adaptabilidad que traen los millennials y convertirlas en capacidades adaptativas de la propia compañía, ¿no? Va en esa línea, y ahí hay muchos conceptos metidos. Estamos hablando de comunicación, que volvíamos a hablarlo antes, estábamos hablando de liderazgo, estábamos hablando de inteligencia emocional, es decir, hablamos de muchos conceptos. Pero todas esas competencias, Manuel, y perdona claro, que te interrumpa, son competencias que esperas que venga, digamos, ese millennial o ese joven, ¿no?, talento con ellas, o es algo, digamos, que tú ya has asumido que tienes que explicar o que tienes que formar desde tu organización? Nosotros desde los últimos 25 años para acá hemos asumido que tenemos que entrenar en ello, ¿no? En esos programas de graduados la gran mayoría acaban siendo ingenieros en formación que se incorporan a la compañía, ¿no?, después de esos 6 meses, o otros programas que hacemos de jefe de obra, por ejemplo, en el caso de la constructora, ¿no? Pero aquí la apuesta es decir, dado que ese entorno es algo que ya está saliendo por defecto, sale por defecto de alguna manera en esta generación, la generación millennial o la generación Z que viene detrás, aquí el cambio sería cómo somos capaces de esa última milla entre ese graduate, ¿no?, que tiene ese conocimiento funcional profundo, consigue trabajar sobre retos reales de compañía, plasmando precisamente esa creatividad o esa capacidad. Por lo tanto, sí es verdad que hay una pieza que falta, o sea, hay un gap que tiene que ver en cómo te conviertes definitivamente en agente de cambio. Agente de cambio no es únicamente, reitero mucho este concepto, ¿no?, no es únicamente inventar, ser creativo, es comercializar. Comercializar es llevar ese conocimiento nuevo que se ha generado, a la aplicabilidad llevarlo al mercado. Llevarlo al mercado significa, pues, ser más rentable, generar un impacto en comunicación o generar más revenue, ¿no? De eso estamos hablando. Carlota, y en ese sentido, ¿tú qué echas en falta de tu formación actual? De la tuya y de la del conjunto, bueno, pues de tus amigos, del entorno en el que te mueves. Yo la verdad diría que dos cosas. Por un lado, la orientación, y por el otro, la aplicabilidad. Orientación y aplicabilidad. Sí, cuéntanos. orientación en el sentido de que, a ver, tú se supone como persona que tienes que tener un poco claro a dónde quieres ir, a qué puesto quieres llegar, pero sin embargo, yo en lo que me encuentro en la situación es que la mayoría de la gente no lo tiene. Son muy pocas las personas que desde un principio dicen, es que yo quiero estudiar esto porque me va a llevar a este punto.
y es a lo que quiero acabar dedicándome y lo que quiero generar. Entonces, un poquito de orientación, porque además... Eso quizás tiene que ver con lo que nos contaba Margarita antes, de que luego, a posteriori, hay muchas personas que cuando ya han identificado qué es lo que quieren hacer, dicen, me hubiera gustado aprovechar más las oportunidades que tenía, pero no las aprovechaba porque no sabía que era eso lo que le gustaba. Claro, y no solamente eso, sino que tú tienes claro, ponte tu objetivo, por fin, y sin embargo, tampoco están unos pasos claros, establecidos, es decir, yo quiero ser artista, yo quiero ser, bueno, médico está más claro, pero director de comunicación, director de innovación, le preguntaba a él qué pasos hay que dar, por ejemplo, para eso, pero es que no están nada claros, y la orientación que dan respecto a eso es muy poca. Y después, aplicabilidad en el sentido de que parece que acabas la carrera y que sin embargo no es suficiente. O sea, es cierto que hay muchos graduados, es cierto que tal, pero date cuenta, has invertido 4 años en una carrera y sin embargo parece que no han llegado para lo que las empresas buscan. Estupendo. Estamos acabando, pero me gustaría hacer un poco una reflexión de qué es, bueno, tú conoces, Manuel, los programas que vamos a poner en marcha aquí en la Impact Business School, entiendes, bueno, yo creo que bastante bien, ¿no? La orientación, los contenidos, las competencias que queremos trasladar. ¿Qué es lo que esperarías dentro de 1 año y 3 meses, 1 año o 3 meses, porque tenemos 3 programas con duración distinta? ¿Qué esperarías de un candidato que hubiera pasado por esta escuela? Lo hemos dicho antes, un agente de cambio positivo, que impacta, positivo significa que impacta en el mercado, ¿no? Esa es básicamente la definición o el titular, ¿no? Son personas que tienen ese conocimiento funcional profundo, pero que están preparadas de alguna manera a conectar, ¿no? con equipos diversos, en un mundo cambiante, en un mundo acelerado, y ser capaz también de hibridar, ¿no? Entre un choque entre culturas también que existe en las compañías, ¿no? Donde tienes muchas culturas todavía viviendo, tratar de cómo son capaces de convivir en ese entorno y no renunciar a lo que son, porque su ADN es digital, ¿no? y esa digitalización también del negocio, del mercado, son ellos un motor o un agente de cambio, ¿no? para impactarlo. Yo creo que eso lo resume muy bien. Y en tu caso, Carlota, ¿cómo lo ves? Bueno. ¿Qué te gustaría que hubiera pasado? ¿Qué experiencia es la que quieres tener y cuál debería ser ese resultado final después de haber pasado por nuestra escuela? A ver, yo lo dividiría también otra vez en 2 cosas. Por un lado, el aprendizaje que espero llevarme, las habilidades que decís este curso ofrece, pues pretendo llevármelas, obviamente. Y por otro lado, ver que con lo que esta universidad me ofrece, voy a tener el background de que las empresas vean que soy ese agente de cambio y de innovación y de mejora que necesitan. Tú en tu proceso, digamos, en estos últimos años has tenido la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos que yo creo que de alguna manera pueden ilustrar, ¿no? Bueno, pueden tangibilizar esa capacidad que tú tienes, ¿no? De cara a las empresas. Cuéntanos así rápidamente, en 3 pinceladas, en qué cosas has estado trabajando. Bueno, eso no es verdad. Pues en el ámbito artístico, por ejemplo, he hecho varias exhibiciones, una en Guatemala, 2 en Grecia, otra en Madrid aquí el año pasado, pero es que he hecho de todo. He colaborado en voluntariados, me he ido fuera a estudiar. El último año en Madrid yo creo que fue el más intenso de todos. Ponte que en la beca Erasmus, cuando estuve en Grecia, cuando volví a Madrid, mis amigos Erasmus parecían no entender que no echara tanto de menos, sino tal la Erasmus, pero decía, es que este año que estoy viviendo aquí en Madrid es igual de increíble o incluso mejor, porque me dio tiempo a aprender un montón de cosas distintas, colaborar con mis donaciones, hacer encargos, aprender a bailar salsa, aprender varias actividades y por encima sacar buenas notas y sacarme el título de inglés. Bueno, todos habréis supuesto por el acento de Carlota que, bueno, es más bien de Galicia, de A Coruña. El otro día cuando hablábamos me decías, aquí me pillas pintando carros. Ay, Cuéntanos sí. esa Sí. iniciativa. Pues ahora mismo estoy con un proyecto con la empresa creativa Zenda, que es de gestión creativa precisamente, que nada, están con un proyecto muy interesante que propone para fomentar el turismo y la pequeña agricultura en Galicia.
como hicieron hace unos años con las esculturas de vacas pintadas por diferentes artistas y llevadas cow por parade Europa. Que hubo por toda Europa, vacas exactamente. pintadas de... Pues pretenden hacer eso, solo que con carros gallegos, con esculturas de esos, llevadas por todo el Camino de Santiago. Me pareció una iniciativa muy interesante y me dijeron que querían que fuera uno de los 4 artistas seleccionados para la propuesta y justo me llamaste y ahí estaba, dale que te pego con el carro pintando. Es una especie como de concurso, ¿no? En el que estáis ahora mismo. Un concurso no, es una donación. Es Esto una lo donación hago de manera altruista. Altruista, sí, pero es que yo el problema que tengo, y de hecho lo hablaba ayer con un marchante de arte con el que quedé, el problema que tengo es que no sé decir que no a las cosas, y menos si me gustan, porque me apunto a todo. Esa de alguna manera es una de las características que también nos decía Margarita, que, bueno, pues que acompaña a muchas de las personas que formáis parte de la generación millennial. Muy bien, pues ha sido un placer. Yo lo que haría es abrir así rápidamente, de una manera completamente informal, alguna pregunta entre las personas que tenemos aquí en el público. Para Manuel, por allí, al fondo. Pues si te puedes poner de pie, porque no sé si tenemos el micrófono, nos lo van a traer enseguida, pero bueno, cuéntanos y ya traduzco yo la pregunta. Bueno, aprovechando innovación abierta y hablando de innovación abierta, creo que es inevitable pensar en Xerox, que seguro que ¿cómo hace una empresa tan grande como la vuestra para no repetir? ¿Me escuchas ahora? Sí. Para no repetir el caso de fracaso más importante a nivel empresarial, en cierta medida, en cuanto a innovación abierta, que supuso Xerox, y cómo se ha aprendido a partir de ese caso, bueno, el bestseller que se publicó y demás. ¿Qué hacéis vosotros para que la innovación abierta realmente tenga sentido, fluya y no ocurra como cientos de proyectos que acaban en un cajón de una gran compañía? Yo no sé si se ha oído para el streaming, si no, repito, decir, el caso de Xerox, ¿no? y su park, ¿no? Es el Palo Alto Research Center. Yo creo que Xerox, de ser park un fracaso, que yo para nada calificaría un fracaso, de ahí tenemos muchas de las cosas. De hecho, Wozniak no hubiera sido capaz de inventar el microordenador sin muchas de las piezas, ¿no? que salen de Park, es precisamente el ejemplo de una innovación basada en recursos propios internos, ¿no? Es decir, ese es el ejemplo de la innovación cerrada, ¿no? Palo Alto Research Center dio pie a muchas otras iniciativas, lo que no pudo a lo mejor es apalancarse en toda esa innovación. Ferrovial en ese sentido lo que está haciendo es trabajar con los mejores, buscar esos caladeros de innovación, de conocimiento para los retos de la compañía, ¿no? Y evitar el dilema. Aquí hay 2 dilemas, un dilema que es el que has mencionado, que tiene que ver con esas invenciones que se guardan en un cajón porque no tienen aplicación en el mercado, y luego hay otro dilema que es el not invented here, es decir, de alguna manera los anticuerpos de la propia organización de rechazo ante todo lo que viene de fuera que es susceptible de utilizar en sus retos. La clave está en dónde empieza, es decir, si tienes unos retos que has hecho adecuadamente esa identificación de cuáles son los desafíos que tiene que dirigir la compañía, resolver o aprovechar esas oportunidades, cualquiera de las cosas que vengan en esa invención y en esa comercialización no se quedan en un cajón porque resuelven un reto real de negocio, de mercado. Y el otro es un tema cultural. Es un tema cultural, es decir, hay compañías que han tenido una tradición más de I+D, de laboratorio de batas blancas, que lógicamente les cuesta reconocer, pero estadísticamente es así, ¿no? Lo reconocía el segundo CTO de Estados Unidos. Él habla y dice, oye, por mucho que puedas pagar, que puedas atraerte a los mejores, estadísticamente siempre va a haber mucha más gente inteligente fuera, ¿no? Entonces la clave está en cómo te lo traes, cómo alquilas esa inteligencia. Que es un poco con lo que comenzábamos precisamente esta conversación. Muy bien, pues muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Carlota. Pido un aplauso para nuestros dos invitados. Enhorabuena a la iniciativa. Gracias.